Capítulo 2. El duque se sintió feliz al pensar con alivio que el virrey había resuelto su problema. Entonces advirtió que Lord Curzon se encontraba todavía repasando la carta del sultán. Había una expresión en su rostro que reveló al duque con claridad lo enfadado que estaba. Después de recibir esta carta, dijo, hice algunas investigaciones. Desde luego, en la forma más secreta que era posible. El duque lo miró, desconcertado, pero no lo interrumpió, y el virrey continuó diciendo. Supe, con gran horror, que hace 4 años, en 1896, los funcionarios holandeses regalaron al rey Chulalongkorn, de Siam, en el curso de una visita de este a Java, 8 carretas cargadas de reliquias de Borobudur, como recuerdo de su viaje. No lo creo. Exclamó el duque. Desafortunadamente, es verdad. El regalo incluía 30 paneles de bajorrelieves, 5 estatuas de Buda, 2 leones y la escultura de un guardián. Me parece increíble que hayan hecho una cosa así. Muchos de esos objetos eran obras de arte insustituibles, que han pasado a formar parte de colecciones privadas, informó Lord Curzon con amargura. Hubo una pausa antes de que añadiera. Además de lo cual, y como tú debes saber, Víctor, los ladrones se aprovecharon del descuido de las autoridades, y miles de otras pequeñas, pero inapreciables obras de arte, fueron sacadas de allí de manera subrepticia. No puedo creer que los holandeses sean tan irresponsables como para permitir que se destruyan los tesoros de Java. Se lamentó el duque. Pero sabía, sin embargo, que el pueblo holandés no era particularmente amante del arte oriental. Había oído también, aunque vagamente, graves historias acerca de la forma en que habían sido tratados los templos de Bali. Lord Curzon se inclinó hacia adelante en su escritorio. Comprenderás ahora, Víctor, porque te digo que cualquier ayuda que pueda yo prestar al sultán tendrá que hacerse en forma secreta, sin que los holandeses descubran mi interés en el asunto. Yo habría pensado que eso era imposible, comentó el duque. También yo lo creía, hasta que, leyendo ya con mayor cuidado la carta del sultán, advertí que los holandeses no se han enterado hasta la fecha de la existencia del templo al que se refiere. Y no la ha mencionado a nadie, tampoco, excepto a su consejero de mayor confianza. El duque se recargó en el respaldo de su asiento. ¿Qué sugieres que haga yo? Lord Curzon sonrió. La solución a eso es que vayas a Java lo antes que te sea posible y que, cuando menos, evites que los ladrones saqueen el templo. ¿Crees que este no haya sido saqueado todavía? Preguntó el duque. El sultán escribe como si sospechara que intentan hacerlo. El duque se quedó pensativo por un momento. Inmediatamente, dijo. Cuando salí de Inglaterra en respuesta a tu invitación, mi yate se encontraba en el astillero, porque tenían que hacerle algunas reparaciones menores. Pero ordené a mi secretario que me siguiera aquí en cuanto ello fuera posible. Lord Curzon sonrió al decir. Según he averiguado, se encuentra ya en la bahía. El duque no se sorprendió. De verdad, George, dijo, eres fantástico. ¿Es que hay algo que escape a tus ojos de águila? No, si puedo evitarlo, contestó el virrey. Entonces, me imagino que, si tengo que desembarcar en Java sin que nadie repare en ello, continuó el duque, será mejor que vaya en mi propio yate. Y, desde luego, que no use mi título. Ya había pensado en eso. Iberi es un apellido bastante común en Java. El duque se echó a reír. Mi familia se sentiría ofendida si te oyera decir eso. Por mi parte, me siento feliz de adoptar solo mi apellido de Beri, en tanto te asegures de que el sultán comprenda que puede confiar en mí tanto como confía en ti. No habrá la menor duda al respecto, aseguró el virrey. La carta del sultán fue enviada con uno de sus ayudantes, el cual ha estado esperando tu retorno, por instrucciones mías. Los ojos del duque brillaron alegremente. No dijo nada, pero comprendió que su amigo estaba disfrutando al explicarle tan detalladamente su complicado plan. Ya que has aceptado hacer lo que te pido, continuó Lord Curzon, el mensajero javanés partirá esta misma noche con una carta para el sultán, diciéndole que espere muy pronto la llegada del señor Beri. Debe asegurarse de que los holandeses no sospechen que tienen un huésped inglés. Te agradezco mucho, dijo el duque con cierto sarcasmo,
que no esperes que me disfrace con un sorono, si vamos a hablar javanés, con un Caín. Creo, indicó Lord Curzon, que serás un deleite para las muchachas, tal como estás. Muchachas. Como no me permitirán ver a ninguna de las concubinas del sultán, las únicas mujeres que veré, con toda probabilidad, estarán esculpidas en piedra. Al virrey le pareció divertido el comentario. Entonces, después de bromear unos momentos a cuenta de las palabras del duque, dijo en tono más serio. ¿Cuándo podrás partir? Mañana, contestó el duque. Pero lo haré con ciertas condiciones. El virrey enarcó las cejas antes de preguntar. ¿Cuáles son? Muy sencillas. Que nadie, ni siquiera tu esposa, sepa a dónde voy. Cuando desaparezca de la casa de gobierno, dirás que recibiste un mensaje urgente de quienes están reparando el Taj Mahal y que, por instrucciones tuyas, volví a toda prisa para ver qué sucedía. Hubo una ligera pausa cuando el duque terminó de hablar. Acto seguido Lord Curzon preguntó. ¿Hay alguna razón especial para este misterio? Hay muchísimas razones, manifestó el duque. Se levantó lentamente y se encaminó hacia la ventana para mirar al jardín. El sol era una bola de fuego que se veía a través de los árboles. Numerosos jardineros regaban el césped para mantenerlo verde. Otros atendían las flores. Las flores y los insectos no eran los únicos habitantes del jardín, según recordó el duque. No pocas damas, incluyendo entre ella a Lady Kenning, se habían quejado de los monos. Uno de ellos había invadido el vestidor de Lady Kenning y había roto sus porcelanas, además de llevarse el perico de su doncella francesa. También la molestaban mucho los murciélagos. Una noche, escribió, había 5 murciélagos en mi dormitorio, chillando y revoloteando de un lado a otro. Aunque el duque estuvo alojado en la casa de gobierno solo unos cuantos días desde su llegada a la India, no pocas veces oyó decir que los chacales habían vuelto a las andadas. Por la noche salían de las alcantarillas para aullar entre los arbustos del jardín. Uno de los ayudantes del virrey le dijo que lo que realmente le molestaba a él eran los apestosos gatos de Algalia que solían subir por las columnas y las tuberías hasta el techo de la casa. Algunas veces, incluso entraban en los dormitorios del sur. Mary Curzon le contó que una vez despertó y encontró a uno de más de 1,5 metros de largo bebiendo el vaso de leche que le habían dejado junto a la cama. Al duque aquello le pareció una exageración. Sin embargo, estaba seguro de que Lord Curzon, que tanta atención prestaba a todos los detalles, debía ya haber eliminado a la mayoría de tales animales. Lo mismo aplicaba a las zorras voladoras que saltaban de árbol. Todo esto pasó por su mente, simplemente, porque estaba pensando en que Lady Charlotte era tan peligrosa como un animal salvaje. Lo mismo si tenía que subir por una tubería, que si tenía que bajar desde el techo, a buen seguro que encontraría aquella noche la forma de llegar a su dormitorio. Se quedó silencioso, pensando en sus asuntos, durante tanto tiempo, que Lord Curzon dijo por fin. ¿Qué te sucede, Víctor? Sé que estás preocupado por algo. Es extraño que te muestres tan poco propenso a hablar de ello. El primer impulso del duque fue contestar que si había algo que le disgustara era hablar de sus romances. Mas pensó que en el momento mismo en que Lord Curzon y su esposa le vieran junto a Lady Charlotte, ésta se las ingeniaría para hacerles creer que estaban desesperadamente enamorados. Hay una persona entre tus huéspedes, dijo por fin, que me ha seguido hasta aquí. Con toda franqueza, George, te diré que salí huyendo de ella. Pero como es en extremo persistente, la única manera que tengo de librarme de su presencia es desapareciendo. Sabía que, sin necesidad de decir más, Lord Curzon adivinaría a quién se refería. Y hubo solo una ligera pausa antes de que dijera. En ese caso, sería mejor que partieras al amanecer. Eso es lo que me gustaría hacer. Muy bien. Todo se arreglará esta misma noche y uno de mis ayudantes tendrá un carruaje listo para llevarte a la bahía. Nadie, y repito, nadie en absoluto, sabrá a dónde has ido. El duque lanzó un suspiro de alivio. Gracias, George, dijo. Te estoy muy agradecido. Todo lo que necesitas llevar contigo estará dispuesto, señaló Lord Curzon en tono agudo, casi como si él mismo se estuviera dando órdenes, y se te proporcionarán mapas para el capitán de su yate,
indicando la costa más cercana a Yogyakarta. Guardó silencio por un momento antes de agregar. No será muy difícil para ti encontrar algún medio de transporte, aunque dudo que sea cómodo, que te lleve con el sultán. Pero ya he hecho mis investigaciones y sé que Yogyakarta se encuentra a poco más de 40 millas de la costa. Gracias, dijo el duque de nuevo. El virrey oprimió entonces un timbre situado en su escritorio y, un momento después, la puerta del despacho se abrió, haciendo acto de presencia en el mismo uno de sus ayudantes. Están esperando a su excelencia en el salón de trono, anunció este. Sin decir más a su amigo, el virrey salió de la estancia. El duque, que se encontraba sentado en una silla muy cómoda, tomó los periódicos que habían llegado esa mañana de Inglaterra. No hizo ningún esfuerzo para ponerse en contacto con el resto de los huéspedes. Cuando fue a vestirse para la cena, deliberadamente bajó cuando solo faltaban unos minutos para que ésta fuera anunciada. Por fin llegó al salón, y le pareció que los dos ayudantes de turno lo miraban con aire de reproche, como si estuvieran preocupados por su tardanza. Solo hubo tiempo para que saludara a algunos de los huéspedes congregados en el salón que se utilizaba habitualmente para tales ocasiones. Todo funcionaba con la precisión de un reloj, ya que George Curzon mostraba un respeto por las costumbres y tradiciones de la Casa de Gobierno jamás puesto en práctica por ninguno de los virreyes anteriores. De hecho, él había logrado que la pequeña corte que lo rodeaba marchara a la perfección. Cuando el duque fue invitado a visitar las dependencias de la Casa de Gobierno, advirtió de inmediato que Lord Curzon había restaurado y modernizado el edificio, aparte de mejorar el mobiliario y llenar los huecos existentes en la colección de retratos. Y, ahora, el duque, que se presentó en el salón con su traje de etiqueta y el pecho cubierto de condecoraciones, saludó a algunos de los huéspedes a los que había visto antes, mientras que uno de los ayudantes del virrey lo presentaba con los recién llegados. Se dio cuenta, mucho antes de llegar junto a Lady Charlotte, que ésta le miraba con ojos muy brillantes. Estaba muy hermosa, sin duda alguna, cubierta de joyas que eclipsaban las que lucían las otras damas. Su tiara de turquesas y diamantes parecía complementar sus ojos azules, y el collar de las mismas piedras que llevaba puesto hacía que su piel se mostrara de una blancura deslumbrante. Su vestido era tan elaborado como si estuviera siendo presentada en el Palacio de Buckingham, y llevaba en la mano un abanico pintado, con puño de madreperla. Creo que usted ya conoce a Lady Charlotte Dennington, su señoría, estaba diciendo el ayudante. En el momento mismo en que Lady Charlotte extendió la mano hacia él, el duque se dio la vuelta. Otro de los ayudantes del virrey había hecho una señal, y los invitados se movían con rapidez para ocupar sus lugares adecuados, en actitud de espera. La puerta se abrió y penetraron en el salón el virrey y la virreina. Les flanqueaba un ayudante a cada lado. Mientras avanzaban al objeto de saludar a sus huéspedes, las damas hacían reverencias y los caballeros inclinaban la cabeza, como si fueran, en verdad, reyes. Nadie hablaba, excepto el virrey y su esposa, aparte la persona a la que se dirigían en cada momento. Cuando terminaron las formalidades de los saludos, hubo un relajamiento general, y el leve murmullo de las conversaciones en voz baja ya se hizo notar. No había tiempo para que el duque hablara con Lady Charlotte, aunque ésta no se separaba de su lado, en la medida de lo posible. Empezó a formarse la procesión detrás del virrey, que se dirigía hacia el comedor. El duque se encontró escoltando a la muy atractiva esposa del embajador de Francia. Como conocía bien París y había hecho amistad con muchos de los familiares y amigos de esta, tuvieron mucho de qué hablar. Pero le fue imposible no darse cuenta de que los ojos de Lady Charlotte, sentada al otro lado de la mesa, estaban continuamente fijos en él. Eso le dificultaba concentrarse en lo que Lady Curzon, situada también junto a él, estaba diciendo. Todo el mundo adoraba a Mary Curzon. Norteamericana de nacimiento, fue al llegar a Bombay, en diciembre de 1898, cuando comprendió la extraordinaria distinción, pero abocada también al aislamiento, de la posición que su esposo y ella iban a ocupar. Escribió a su casa, diciendo: es como si fuéramos monarcas. Desembarcaron del vapor que los había llevado a la India y se encontraron con el muelle cubierto de tela roja. Después de varios discursos de bienvenida, recorrieron las 7 millas que les separaba de la Casa de Gobierno,
a través de calles guardadas por soldados. Sostenían sobre sus cabezas una sombrilla dorada, uno de los símbolos más antiguos y venerados de la realeza existente en la India. Mary aceptó con gusto la interminable grandiosidad de la que se vio rodeada a partir de aquel momento. No parecía importarle que la miraran con curiosidad, y siempre tenía la palabra y el oportuno para cada situación. Sabía, también, instintivamente, cuándo permitir que su esposo la precediera y cuándo avanzar delante de él. El que las dos personas más importantes del país estuvieran profundamente enamoradas la una de la otra no pasó desapercibido a los indios, que adoraban a Krishna, el dios del amor. Desde luego, a Mary, la casa le pareció extraordinaria, aunque, según escribió a su familia, muy incómoda. El vestirse por las noches, a la luz de velas humeantes, resultaba difícil, y le resultó imposible hacer comprender a sus amigos que habían quedado en Inglaterra que la cocina no estaba ni siquiera dentro de la casa. Se encontraba casi a un cuarto de milla de ella, en una callejuela de Calcuta, y cada plato tenía que llevarse a través de los jardines en cajas de madera. Las zorras voladoras saltaban de un árbol a otro, hasta que Corson las mandó matar. Sin embargo, y para convivir con el hombre amado, Mary Corson estaba dispuesta a cualquier cosa, aún a sacrificar su delicada salud, que se deterioró progresivamente debido al clima de la India. Hablaba al duque con voz suave y dulce, aunque al mismo tiempo volvía el rostro con frecuencia hasta su esposo, como para asegurarse de que seguía allí. El duque muchas veces pensaba que era exactamente el tipo de esposa que desearía para sí. No podía imaginar, ni por un momento, que fuera infiel a su esposo ni que hubiese coqueteado alguna vez con otro hombre. Mary había esperado mucho tiempo para casarse con George Corson y, ahora, como dijo al duque, el estar juntos era como hallarse en el paraíso. El problema es, pensó el duque cuando terminó la cena, que existen muy pocas mujeres como Mary Corson en el mundo, y demasiadas como Lady Charlotte Dennington. No le pasó por alto el hecho de que, tal vez para hacer que él se sintiera celoso, Lady Charlotte hubiese estado coqueteando de forma manifiesta con el apuesto caballero que la había acompañado al ocupar sus lugares en la mesa. Parecía reír más ruidosamente que las demás invitadas, y varias veces, en transcurso de la cena, su acompañante levantó su copa generosamente llena. Por la expresión de los ojos de este, el duque comprendió que brindaba por ella con palabras de amor, y se imaginó lo que ocurriría si ese tipo de conducta tuviera lugar en el castillo Ingol. Si eso sucedía, desearía golpear a su esposa y, por supuesto, retar a duelo a su enamorado. Todo lo cual causaría un escándalo odioso e indeseable, que debía evitarse a toda costa. Respecto a su visita a Java, no pudo por menos que pensar que resultaría, sin duda, poco agradable, puesto que tenía que viajar de incógnito. Era posible que tuviera que soportar muchas incomodidades que no sufriría si pudiese utilizar su título. Cualquier cosa, sin embargo, era mejor que quedarse en Calcuta y tener que atender, como sabía que tendría que hacerlo, las insinuaciones muy claras de Lady Charlotte. Cuando por fin los caballeros se reunieron con las damas, se produjo, como era lo acostumbrado en la India, la partida de los invitados que no estaban hospedados en la casa. El duque siempre pensó que era un aspecto muy agradable de la hospitalidad hindú el no tener que quedarse durante largas horas después de la cena, tratando de ahogar los bostezos producidos por el aburrimiento. No había necesidad de mantener conversaciones insulsas o escuchar, como sucedía en Inglaterra, a alguna voluminosa soprano, de voz potente, cantando un aria de ópera, que no siempre sonaba tan bien en un salón. En cambio, en la India los invitados se retiraban a una hora agradablemente temprana, y tan pronto como lo hacían, el virrey y su esposa también daban las buenas noches a los restantes asistentes a la cena. Cuando Lord Corson estrechó la mano del duque, le indicó: «Sígueme. Tengo que hacerte una última recomendación». El duque se sintió encantado, ya que Lady Charlotte se estaba deslizando entre los invitados hacia donde él se encontraba y en unos segundos más le sería imposible eludirla por más tiempo. Así, pues, siguió a los Corson y, cuando salieron del salón, el virrey le dijo: «Tengo algo que darte». Luego, se volvió hacia su esposa para decir: «Te seguiré en un momento, mi amor. Hay una carta que acaba de llegar y que quiero que Víctor vea». Mary Corson sonrió. «Por favor,
No te entretengas mucho, George, rogó a este. Anoche nos acostamos tarde, y tú has trabajado tanto hoy, que estoy segura de que debes estar cansado. Al tiempo que hablaba, miró al duque con expresión suplicante y este se apresuró a decir: le prometo que no lo entretendré mucho. Lady Corson sonrió a los dos hombres y empezó a subir la escalera. El duque y Lord Corson, por su parte, se dirigieron al estudio. Cuando me estaba vistiendo, recordé de pronto, dijo Lord Corson, que no debes tener dinero javanés. Podría provocar comentarios si trataras de usar libras esterlinas inglesas o rupias indias. Llevo años conociéndote, George, comentó el duque, pero continúas asombrándome. Si hubiera un ministerio de la eficiencia en el Parlamento, la cartera te correspondería por derecho. La mayor parte de la gente se queja, precisamente, de ello. La eficiencia no gusta a todo el mundo. Lord Corson se expresó con cierta amargura y el duque comprendió que sus esfuerzos por lograr la perfección le habían buscado no pocos enemigos. Sobre la cubierta de su escritorio había un paquete de dinero que entregó al duque. Esto debe durarte, cuando menos, hasta que llegues al sultán, en Yogyakarta, dijo Lord Corson. Estoy seguro de que él te proporcionará cuanto necesites. Eso espero, admitió el duque, y muchas gracias. Porque si yo te estoy ayudando a ti, tú también me estás ayudando a mí. Lord Corson lo miró. Es muy hermosa, Víctor. ¿Estás seguro de que no estás cometiendo un error? Completamente seguro, respondió el duque con firmeza. Los dos hombres volvieron sobre sus pasos y se separaron en lo alto de la escalera. El duque se dirigió a su dormitorio en el ala nororiental, donde encontró que su ayuda de cámara lo estaba esperando. Le había comunicado ya a Dawson que partirían al amanecer del día siguiente. Sabía que podía confiar en que ni lo transmitiría a ninguno de los otros sirvientes. Al entrar en la habitación observó que su equipaje, el cual se deshizo antes de que se cambiara para cenar, había vuelto a ser colocado en los baúles. El ayuda de cámara solo esperaba la ropa que él llevaba puesta todavía. Cuando el duque se quitó sus condecoraciones, le dijo a Dawson: espero que no hagamos mucho ruido por la mañana. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Dawson, que siempre estaba enterado de todo, dio 6 nombres. El séptimo se trataba del que el duque más temía. Lady Charlotte Clinton está en la habitación del rincón, le informó Dawson. Según tengo entendido, Milady llegó ayer de Inglaterra en un barco que se encontró con muy mal tiempo por la bahía de Vizcaya. Mañana debemos averiguar cómo le fue a el Halcón del Mar, comentó el duque. Vamos a viajar en él, su señoría. Así es. Eso me parece muy bien. Yo siempre me siento más a gusto con gente que habla inglés, y no con esos extranjeros cuyos idiomas son incomprensibles. Sí. Puedo entenderlo, Dawson. Solo que me temo que no estaremos mucho tiempo entre ingleses. Dawson se encogió de hombros. Oh, bueno, dijo. Hay que tomar las cosas como vienen en esta vida. Las cosas suceden y no se puede hacer nada por evitarlas. Nada, reconoció el duque. Al mismo tiempo, se dijo que estaba siendo estúpido. A buen seguro que, tan pronto como se quedara solo, Lady Charlotte se introduciría en su habitación, como lo había hecho en Inglaterra. Pensó que si él permitía que se quedara, eso solo acentuaría su determinación de hacer lo que se casara con ella. Fue entonces, cuando se le ocurrió una idea. Durante el tiempo en que estuvo trabajando en el Taj Mahal, y debido a lo agobiante del calor, durmió en la azotea, como lo hacía la mayor parte de los indios. Pero era algo que jamás se le había ocurrido que tendría que hacer en la casa de gobierno. Ahora le dijo a Dawson: yo preferiría dormir al aire libre, mejor que aquí, con estos abanicos dando vueltas toda la noche. Estoy seguro de que me van a tener despierto. En realidad, su señoría, dijo Dawson, descubrí que hay un techo plano justo encima de nosotros, que es usado ocasionalmente por alguno de los ayudantes de su excelencia. Entonces, ahí es donde dormiré, dijo el duque, e iremos hacia allá ahora mismo. Le preocupó pensar, al salir del dormitorio, que pudiera encontrarse con Lady Charlotte en el camino. Para su alivio, sin embargo, todas las puertas que daban al pasillo se encontraban cerradas.
Dawson lo condujo hasta una pequeña escalera de servicio que los llevó al techo. Las estrellas brillaban con intensidad por encima de su cabeza. El duque podía ver, a través de los árboles, las luces de la ciudad. Todo parecía tranquilo y silencioso. No se oían chacales ni zorras voladoras. Encontraron 3 colchones. Dawson había subido con él una almohada y una manta ligera. El duque se recostó en un colchón que le pareció muy cómodo. Dawson situó la manta junto a él, aunque no consideraba muy probable que fuera a necesitarla, pero allí estaba por si la deseaba. Despertaré a su señoría a las 4:30, dijo Dawson. Procura ser puntual, le recomendó el duque. Y muchas gracias, Dawson. Buenas noches, su señoría. El ayuda de cámara se alejó y el duque pensó con una leve sonrisa que podría dormir sin temor a ser molestado por Lady Charlotte. Imaginó que divertiría a los ayudantes del virrey, por la mañana, saber dónde había pasado la noche. Sin duda alguna, la historia le sería contada a Lord Curzon cuando éste preguntara si había partido de la casa de gobierno. Si Lady Charlotte trataba de buscarle problemas respecto a su relación, encontraría muy difícil probar esta. Era lo mejor que podía hacer, se felicitó el duque a sí mismo. En el futuro, tendré buen cuidado de no acercarme a ninguna mujer que tenga intenciones de casarse conmigo. Y pensó que cuando precisara de compañía femenina, encontraría siempre disponibles a algunas de las bellezas ya casadas que tanto gustaban al príncipe de Gales. Como la fascinante embajadora francesa que le había tocado como compañera de mesa durante la noche, estaban habitualmente dispuestas a ver en forma provocativa a cuanto hombre conocían. Seguiré soltero, cuando menos, otros 20 años, decidió el duque. Cerró los ojos, porque las estrellas eran tan brillantes que pensó que no lo dejarían conciliar el sueño. El duque se encontraba entre 2 sueños cuando oyó a Dawson decir en voz baja: Las 4:30 en punto, su señoría. Despertó instantáneamente. Estaba acostumbrado a levantarse temprano, y esta vez tenía el doble incentivo de emprender una nueva y excitante aventura y de huir de Lady Charlotte al mismo tiempo. La experiencia de aquel viaje prometía ser diferente a cuanto hiciera hasta entonces. Había viajado mucho, ciertamente, pero, desde que heredara el título, era siempre escoltado por correos, agentes de ferrocarriles o ayudantes, fuese a donde fuese. Cuando se dirigía al castillo Ingol, lo hacía en su propio tren privado y lo mismo sucedía cuando el objetivo era Escocia. Al decidir que partiría hacia la India, aunque lo hizo precipitadamente, no fue difícil para su secretario conseguirle una de las mejores cabinas en el barco de la compañía naviera P&O. Se contrató también otro departamento adjunto, que fue convertido en salita privada para él. Su ayuda de cámara se instaló en la misma cubierta, frente a su camarote. El duque, en realidad, se había acostumbrado, como el propio Lord Curzon, a ser tratado como si perteneciera a la realeza. Ahora tenía que prepararse no solo para visitar un país extraño, sino también para aparentar ser a los ojos de su anfitrión, el sultán, solo un sustituto de Lord Curzon. Estaba seguro de que sería tratado con cortesía y hospitalidad, pero eso no era lo mismo que tratarse del duque de Inglebury. De cualquier modo, aunque tuviera que disfrazarse de barrendero, o tirar de uno de los carritos conocidos como rickshaw, sería preferible ello a encontrarse unido a Lady Charlotte para toda la vida. Cuando volviera a Inglaterra, existiría siempre la posibilidad, desde luego, de que estuviera esperándolo todavía. Pero prefería pensar que para entonces, con toda probabilidad, ya estaría comprometida en matrimonio con otro hombre. Naturalmente, pocos eran los que podrían ofrecerla lo que él, mas Charlotte no podía permitirse el lujo de esperar indefinidamente. El duque pidió desde el fondo de su corazón porque Charlotte se sintiera impaciente al descubrir su marcha, que aceptara su derrota resignadamente y se dedicara a pensar en cualquier otro hombre como su futuro marido. Cuando salió de la casa de gobierno por una puerta lateral y escoltado por un cansado ayudante del virrey, no pudo evitar el pensar que aquel era el principio de un drama. El telón empezaba a levantarse, pero él no estaba muy seguro de cuál iba a ser el argumento de la obra. El carruaje del virrey lo llevó con rapidez a través de las calles casi vacías. Podía ver en las aceras los bultos oscuros de la gente que dormía al aire libre, como él lo había hecho.
Unos cuantos perros callejeros escarbaban entre la basura, buscando algo que comer. Las estrellas empezaban a apagarse y el duque supuso que en unos minutos aparecería la primera luz del amanecer. Entonces, la India entera cobraría nueva vida. Llegaron a la bahía y vio con placer las elegantes líneas del halcón del mar anclado junto al muelle, con las luces encendidas filtrándose por las claraboyas. Divisó un marinero de guardia al pie de la rampa y observó que el capitán se encontraba en cubierta, esperando su llegada. El duque había comentado ya con el ayudante que lo acompañaba la forma excelente en que había dormido al aire libre. Ahora, cuando el joven lo ayudó a bajar del carruaje, le estrechó la mano y dijo: «Adiós, capitán Hancock, y gracias por todas sus amabilidades». «Ha sido un placer, su señoría», contestó el capitán. «Por órdenes de su excelencia, nadie sabrá a dónde ha ido usted. Su secreto, le aseguro, está a salvo conmigo». «Estoy seguro de ello», sonrió el duque. Subió la rampa y percibió, al hacerlo, que el carruaje que conducía a Dawson y portaba el equipaje también acababa de llegar. Los marineros hicieron un saludo militar al ver subir al duque a la cubierta y el capitán le tendió la mano, la cual el duque estrechó. «Buenos días, su señoría», dijo el capitán. «Es un gran placer tenerlo de nuevo con nosotros». «Supe que han tenido ustedes muy mal tiempo en la bahía de Vizcaya», comentó el duque. «Es verdad, su señoría, pero no sufrimos destrozos ni averías de ninguna clase. Creo que usted se habría sentido orgulloso de ver la forma en que el yate resistió el embate de la tormenta. Lo habría hecho, en verdad. Hágase a la mar, capitán, y yo me reuniré con usted en el puente». El capitán hizo un saludo militar y el duque, después de entrar en el salón, dejó sobre una mesa los papeles que llevaba consigo, exceptuando el mapa de Java. Se trataba de un mapa grande y muy claro, como era de esperarse viniendo del virrey. Tan pronto como salieron de la bahía, el duque subió al puente y mostró al capitán la ruta a seguir. El marino estaba intrigado. «No esperaba que fuéramos a Java, su señoría. En cualquier caso, y si ese es nuestro destino, yo sugeriría dirigirnos a Yacarra, donde existe un puerto excelente donde se embarca mucha madera y otras muchas mercancías con destino al extranjero». «Me doy cuenta de ello», replicó el duque, «pero quiero que comprenda usted, capitán Barrett, que esta es una visita privada y no deseo que los holandeses sepan quién soy. Por lo tanto, voy a hacerme llamar, simplemente, señor Berry». El capitán pareció sorprendido, mas inmediatamente dijo: «Los holandeses, ciertamente, lamentarán no enterarse de la visita de su señoría. Hasta donde yo sé, son muy partidarios de los títulos, especialmente el gobernador general, Van der Weyck. He oído hablar de él, pero no tengo ningún deseo de hacer contacto con ningún funcionario holandés por el momento. De ahí que le pida que deje usted bien en claro ante la tripulación, capitán, que nadie, y repito, absolutamente nadie, debe revelar a los holandeses, ni a nadie, mi verdadera identidad. Yo me aseguraré de que sus órdenes sean obedecidas, su señoría», manifestó el capitán. El duque permaneció en cubierta hasta que el sol empezó a brillar con gran intensidad, advirtiendo que iban avanzando a buena velocidad a través del Océano Índico. Fue entonces cuando, una vez más, se puso a pensar que esta no se trataba solo de una aventura, sino de algo nuevo que no le había ocurrido nunca con anterioridad. Era, ciertamente, una evasión de las fiestas, los bailes, los chismes y los idilios de Mayfair, el barrio aristócrata de Londres. Era también una huida de la tranquila serenidad del castillo Ingol, de los problemas de manejar la finca y las inevitables decisiones de a quién invitar para no aburrirse solo. «Esto es nuevo, completamente nuevo», pensó. Con el sol brillando sobre el mar, se sintió de pronto curiosamente emocionado. Tenía la sensación de que en aquel viaje encontraría algo insospechado. No solo algo tan precioso como el Taj Mahal, sino algo muy especial para él. Podía ser algo personal, algo diferente de cuanto había experimentado hasta entonces en su vida, ya fuera física o espiritualmente. Comprendió que aquello se trataba de una fantasía y se burló de sí mismo por dejarse arrastrar por su imaginación. Cuando bajó al salón a desayunar, iba sonriendo, aunque un tanto cínicamente.